Listo. Entonces voy a empezar porque y voy a avanzar un poco rápido. Bueno, entonces como mencionaba, bueno, muchas gracias por la invitación. Esta vez voy a hablar sobre técnicas espectrales aplicadas en exploración minera. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción, luego lo que es la definición de técnicas espectrales, una pequeña definición de lo que es el espectro electromagnético, porque eso es el principio de la parte de técnicas espectrales, tanto para la espectroscopía de reflectancia y tanto para la parte de sensores remotos o teledetección. Y bueno, unos casos de estudios para la parte de técnicas de teledetección, ¿no? Bueno, entonces, como son técnicas espectrales aplicadas a la exploración minera, pues estas técnicas espectrales se aplican a la exploración minera, pues es una etapa en la que se inicia con diferentes metodologías, que la metodología de la aplicación de técnicas espectrales entra como una técnica, cabe la redundancia, para dar soporte a las otras técnicas, pues simplemente para la ubicación o para la determinación de targets de exploración que luego deben ser corroborados en campo para la ubicación después de que nosotros corroboremos y apliquemos más técnicas, ubiquemos depósitos minerales, ¿no? Después, como menciona acá, de varias técnicas o de la aplicación de una serie de técnicas como las geofísicas, la geoquímica, la geofísica, técnicas espectrales, estructurales, mapeo geológico, con la finalidad de encontrar yacimientos minerales que son concentraciones de minerales económicos, pues eso es el objetivo de la aplicación de todas estas técnicas en exploración minera, ¿no? Entonces, todo esto con la necesidad de que como primera fase se encuentre un yacimiento mineral con las posibilidades de que sea económicamente viable para su extracción o su explotación, y pues en la segunda fase de que esto se convierta en mina, ¿no? De que se pase de un proyecto de exploración a una construcción de mina. Entonces, las técnicas espectrales, pues, es una técnica más que contribuyen a la detección de targets de exploración, y pues son técnicas usadas con la finalidad de encontrar anomalías espectrales. Vamos a determinar anomalías espectrales donde se definen la presencia de minerales, pues netamente algunos económicos y otros que se encuentran asociados a estos minerales económicos. Entonces, el principio de estas técnicas espectrales es la energía electromagnética. Ese es el principio de estas dos técnicas de acá. Y el principio de estas técnicas espectrales también es la interacción de la fuente, que en este caso tenemos aquí en la Tierra. La fuente que tenemos es el Sol, que es una energía calórica, o de forma general, este Sol lo que genera es energía electromagnética o energía calórica, que a su vez se transporta hacia la superficie de la Tierra de forma de energía electromagnética. Y esta interacción que hace el Sol con la superficie de la Tierra, esta interacción que se genera sobre la superficie de la Tierra, es lo que captan estas formas de técnicas espectrales, tanto la teledetección como la espectroscopía de reflectancia. Y el principio, como les menciono, es la energía electromagnética, pero a forma de un espectro de reflectancia. Entonces, la teledetección, como principio, va a tener un espectro de reflectancia, y la espectroscopía de reflectancia en las diferentes regiones del espectro electromagnético, tanto en el venir, en el extinguir y en el TIR, van a tener también como principio el espectro de reflectancia. Entonces, estas dos técnicas espectrales son muy importantes, puesto que existen varios minerales, que no solo los económicos, sino los que les acompañan a estos minerales económicos, tienen rasgos muy característicos en estas regiones, tanto en el venir como en la región del extinguir, que son muy importantes para ser detectados por estas dos técnicas de acá. Entonces, por esa razón es que son muy utilizadas estas técnicas para determinar, por ejemplo, alteraciones hidrotermales,
que son muy comunes en diferentes sistemas, tanto hidrotermales, que son muy característicos, ¿no? Entonces, acá tenemos estas dos técnicas, tanto la espectroscopía de reflectancia en la región del venir, SWIR y TIR, y también la técnica de teledetección de sensores remotos, que también se hace en la región del venir, en la región del SWIR y también en la región del TIR. Y acá se resume el principio de esas dos técnicas, donde tenemos una fuente que emite energía electromagnética, la cual interacciona con la superficie de la Tierra, interactúa con la superficie de la Tierra, que es cualquier objeto observado. Esta interacción es captada por cualquier sensor. Pueden ser, por ejemplo, satélites, pueden ser drones, también son los espectrómetros de reflectancia. Estos espectrómetros de reflectancia obviamente no van a captar imágenes satelitales que captan los satélites, los drones, sino que los espectrómetros de reflectancia van a captar firmas espectrales, por eso había colocado esta imagen acá. Y lo que hacemos los analistas o los geólogos o geólogos espectrales es pues simplemente que los sensores captan tanto imágenes como firmas, y lo que hace el geólogo es analizar y procesar estas imágenes y estas firmas para finalmente obtener un producto final, que puede ser un mapa de alteraciones, y con esos mapas de alteraciones simplemente se vectorizan, ¿no? Y bueno, se hacen otros análisis para principalmente vectorizar o darle otro enfoque al estudio que estemos realizando. Entonces acá vemos la etapa de adquisición de datos, hasta donde los sensores adquieren obviamente los datos, y luego viene la etapa de análisis de datos, donde ya entra el analista a analizar y procesar los datos que obtenemos de imágenes satelitales o de las firmas espectrales que obtienen los espectrómetros de reflectancia. Entonces, el principio, como les mencionaba, es el espectro electromagnético, donde simplemente el espectro electromagnético es la energía electromagnética que se divide en distintas longitudes de onda, como vemos acá. Entonces, este es un ejemplo esquemático del espectro electromagnético, que básicamente tiene diferentes longitudes de onda agrupadas en función de su longitud de onda, que puede ser tanto longitudes de onda mayores, que se encuentran agrupadas hacia la derecha, y longitudes de onda menores, que se encuentran agrupadas hacia la izquierda de la región del visible. Entonces acá vemos la región del visible, que es la región de la luz, donde el ojo del ser humano puede ser capaz de percibir los colores que obviamente nosotros vemos. Entonces acá vemos el rango de la región del visible, donde está desde el color azul, el color verde y el color rojo, todos con su respectivo valor de longitud de onda. Y obviamente vemos los colores que son resultado de la combinación de estas tonalidades. Después, hacia la derecha, como les decía, se agrupan las longitudes de onda mayores y hacia la izquierda las longitudes de onda menores, siendo así que hacia la derecha tenemos la región del infrarrojo cercano, del NIR, con esta longitud de onda de 0,78 a 1,2 micrómetros, luego la región del infrarrojo de onda corta, con esta longitud de onda que pueden visualizar acá, y acá tenemos la región del infrarrojo termal, igualmente con esta longitud de onda que ustedes pueden observar acá. Y luego tenemos la longitud de onda de microondas, radioondas, que son las longitudes más altas o más grandes. Y acá tenemos las menores, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Entonces, eso básicamente el espectro electromagnético se compone de estas longitudes de onda. Ahora, las técnicas espectrales, tanto espectroscopía de reflectancia como la parte de teledetección o sensores remotos, trabajan con la región del visible, trabajan con la región del NIR, la región del SWIR y la región del TIR, ¿no? Entonces esas son las 4 regiones con las que trabajan estas técnicas espectrales. Y acá vemos igualmente cuáles son las regiones que les acabo de mencionar con las que trabajan las técnicas espectrales, donde obviamente volvemos a ver la interacción entre la fuente, la superficie de la Tierra, y esta interacción que es captada por los sensores, tanto satélites, drones o los espectrómetros de reflectancia que captan el visible, el NIR, el SWIR y el TIR.
del espectro electromagnético. Entonces vamos a hablar un poco sobre la espectroscopía de reflectancia y luego vamos a hablar un poco sobre los sensores remotos o la teledetección, ¿no? Entonces volvemos igual al mismo principio, solo que acá vemos dos formas de captación o dos formas de adquisición de datos y vemos acá los espectrómetros de reflectancia más conocidos o los más populares que creo que la mayoría de las personas que estemos acá o no sé, creo que alguna vez hemos escuchado sobre estos que son los más comunes y los más populares y los que se usan más en los proyectos, ¿no? Entonces acá tenemos Terras P4, que es el que no es inalámbrico, sino que el que se conecta, como ven acá tenemos al Terraspe con su respectivo sensor y obviamente que necesita de una computadora para que nosotros podamos visualizar en ella los espectros que se van leyendo. Estos son los espectros de reflectancia que se ven acá en la pantalla. Y acá tenemos el inalámbrico, que es el más fácil de usar, puesto que no se utiliza ningún alambre. Y esto es más fácil el uso, ¿no? Porque no utiliza ningún alambre, entonces se lo puede manipular con mayor facilidad, ¿no? Estos son los espectrómetros de reflectancia, como les menciono, más populares, puesto que existen un sinfín de espectrómetros de reflectancia igual, pero estos únicamente captan información en el venir y en el SWIR. Entonces también tiene limitaciones y también tienen obviamente ventajas. Entonces todo instrumento tiene sus ventajas y tiene sus limitaciones y acá vemos que el principio siempre va a ser un espectro de reflectancia porque estos al momento que están captando la interacción entre el Sol y el objeto observado, obviamente van a captar solo una parte del espectro electromagnético. ¿Y qué es lo importante de estos espectros de reflectancia? Pues son estos rasgos de aquí, que se los conoce como picos de absorción. Y gracias a estos picos de absorción es que nosotros podemos distinguir qué mineral es. Entonces, por ejemplo, con Terras P4, cuando nosotros visualizamos eso aquí en la pantalla, ya las personas que tienen más experiencia ya podemos reconocer estos picos de absorción y podemos ver qué mineral es, ¿no? Pero acá simplemente con halo esto es más fácil porque acá nos dice qué mineral es y nos permite clasificar esto pues en función de ellos, estos dos Terraspec tienen adentro de estos bibliotecas espectrales y lo que hacen es una correlación entre el espectro que están analizando de la muestra con la biblioteca espectral que ellos trabajan, ¿no? Entonces hacen una correlación entre el espectro que están analizando y el espectro que tienen en la biblioteca espectral. Entonces ahí nos dice qué posible espectro estamos viendo en la roca y nos hace una clasificación. Acá es visual y acá simplemente nos dice qué mineral es y nos clasifica en función de los escalares que muestra cada halo, ¿no? Entonces nos dice qué mineral es. Y bueno, entonces, ¿cuál es el principio de estos espectrómetros o de esta técnica de espectroscopía de reflectancia? Está acá. Tenemos una energía incidente y primero una energía incidente que está obviamente ingresando a nuestra roca. Y esta energía incidente tiene varias opciones al momento que está interactuando con la roca. Una parte de esa energía obviamente va a transmitirse a través de los minerales transparentes, otra parte va a ser absorbida a través por los minerales obviamente opacos, entonces acá vemos que está siendo absorbida por esos minerales y el resto de energía va a ser reflejada. Entonces la energía reflejada va a ser captada por estos instrumentos, por Terraspec o por el instrumento que estemos usando, ¿no? Para medir los minerales que estemos usando. Entonces vemos que esta energía reflejada va a ser captada por estos instrumentos y el resultado final que nosotros vamos a estar leyendo es este espectrómetro de aquí, perdón, es este espectro de reflectancia de aquí. Entonces, como les menciono, acá vamos a ver el espectro y acá nosotros vamos a ver simplemente el resultado que es el mineral. Y eso va a cumplir con una ley donde la energía incidente va a ser igual a la energía absorbida más la energía transmitida y más la energía reflejada y eso debe ser igual al 100%, ¿no? Entonces, igualmente, la energía o la reflectancia siempre va a ser en porcentaje, porque luego ya vamos a ver, o mejor acá igual se ve, que siempre en el eje Y va a estar la reflectancia y en el eje X siempre vamos a ver a la longitud de onda. Entonces, la reflectancia va a estar siempre en porcentaje
donde la reflectancia va a ser igual a la siguiente ecuación, va a ser igual a 100 por la energía reflejada dividido para la intensidad de la energía incidente. Es así que se obtiene la reflectancia. Pero simplemente cuando nosotros analizamos, la energía incidente va a ser igual a la energía absorbida más la energía transmitida y más la energía reflejada. Ese es el principio y acá igualmente vemos el principio, ¿no? Acá estamos viendo una fuente que está emitiendo energía, pero como no tiene con qué interactuar, no tiene una roca todavía con la que está chocando el TerraSpec, no está interactuando mi energía con ninguna roca porque recién está emitiendo energía electromagnética. Acá tenemos la superficie, pero no está chocando todavía contra ninguna roca. Cuando nosotros hacemos una lectura de este lado de la fuente con la superficie, vamos a ver el espectro de reflectancia y vamos a encontrar esto como espectro de reflectancia. No vamos a tener ningún pico de absorción porque obviamente no está habiendo todavía interacción con alguna roca. Pero cuando ya existe una interacción entre la fuente con la superficie de una roca, ya vamos a tener una interacción. Y si vemos y analizamos el espectro o la firma espectral, ya vamos a encontrar este pico de absorción. Y es porque ya está habiendo una interacción con la superficie de la Tierra y obviamente está siendo captada por el espectrómetro, que en este caso va a ser TerraSpec Halo. Y ya vamos a obtener estos picos de absorción. Entonces, estos picos de absorción simplemente significan la interacción que está habiendo entre la energía con la superficie de la Tierra y obviamente como el mineral va a tener composición química, tiene una composición química de aluminio o de cualquier otro elemento, hierro, magnesio, cualquier otro elemento, obviamente estos picos de absorción me hablan de la composición química del elemento. Entonces, cada uno de estos elementos que acabo de mencionar va a tener un comportamiento que de forma espectral va a tener estos picos de absorción. Entonces, la parte espectral se asocia con la parte química de los elementos, perdón, la parte química de los minerales. Entonces, por eso es que es muy importante saber también la composición química de cada uno de los minerales para poder hacer más fácil la interpretación espectral de estos. Y bueno, entonces acá vemos cuáles son los elementos o los rasgos más importantes de un espectro de reflectancia o curva espectral, que son los rasgos o picos de absorción. Y acá vemos el Hall o continuum. Acá vemos, como les mencionaba, en el eje Y la reflectancia y en el eje X la longitud de onda. Entonces, este es una firma espectral o también conocido como espectro de reflectancia o curva espectral. Tiene varios nombres como se los conoce. Entonces, como les menciono, estas son sus principales características, los rasgos o picos de absorción y el Hall o continuum. Estos picos o rasgos de absorción son muy importantes porque a través de estos nosotros caracterizamos a los minerales. Y estos se forman, como les menciono, usando el principio de que cada mineral tiene una composición química y esa composición química se comporta de cierta forma usando el principio del espectro electromagnético, ¿no? Entonces, si un elemento es enriquecido en aluminio, en hidróxilo, va obviamente a tener este rasgo o pico de absorción. Por eso es que nosotros vamos a reconocer cuando estamos hablando de una moscovita o de una illita y por qué se diferencian ambas. Porque una va a tener mayor cantidad de agua y porque la otra obviamente no va a tener agua, ¿no?, en su composición. Entonces, así de esa forma nosotros vamos a poder reconocer estos elementos y es en función de los rasgos o picos de absorción. Y de esa forma, estos picos, estas firmas espectrales o espectros de reflectancia o curvas espectrales van a ser propias de cada objeto. Ninguna se va a parecer. Todo elemento, todo mineral va a ser distinto. Ninguno se va a parecer. Vamos a tener obviamente mezclas de firmas espectrales, sí, porque los elementos o los minerales siempre aparecen en asociaciones mineralógicas, pero o sea, todas las firmas espectrales van a ser distintas, van a ser únicas de cada mineral.
Entonces, por eso es muy importante reconocer o saber reconocer estos picos o rasgos de absorción y conocer un poco más sobre la química mineral de cada elemento, de cada mineral, perdón. Bueno, entonces, igual, ¿cómo se forman estos picos o rasgos de absorción? Es en función de esto, de la energía incidente, de qué minerales tiene, si tiene más minerales, si tiene, perdón, si tiene la roca más minerales transparentes, más minerales opacos, qué cantidad de energía reflejada vamos a obtener. Obviamente, si la roca que yo estoy analizando tiene más cantidades de sulfuros, obviamente yo no voy a tener firma espectral porque obvio esos absorben toda la energía, entonces simplemente cuando yo estoy haciendo el análisis no voy a tener nada de firma espectral. Entonces todos esos principios hay que conocerlos antes de ponernos a tomar datos de minerales, ¿no? Funciona muy bien para determinar minerales que son muy difíciles de reconocer con lupa. Ahí funciona muy bien la espectroscopía de reflectancia, sirve muy bien para vectorizar porque las arcillas, las micas, todos esos minerales son muy enriquecidos en elementos químicos que me permiten vectorizar. Son de temperatura alta, pH, a tal pH. Entonces, eso es muy importante conocer muy bien antes de adentrarnos en la espectroscopía de reflectancia. Así que si conocemos bien eso, esta herramienta es muy importante y muy útil para vectorizar. Entonces, estos picos o rasgos de absorción, tanto la posición, la forma, la profundidad y el ancho de estos picos de absorción, están controlados principalmente por la estructura del mineral. Entonces, por eso es muy importante conocer esto. Y como les menciono, cada uno de estos picos o rasgos de absorción me permiten conocer qué mineral es el que yo estoy analizando. Entonces, cada uno de estos minerales, por ejemplo, topacio, pirofilita, colinita, mormollonita, moscovita y yita, tienen un pico de absorción muy característico en esta longitud de onda de 2160 a 2220. Aquí, por ejemplo, porque se caracterizan por tener por tener este hidróxilo de aluminio, entonces van a tener siempre un pico de absorción muy marcado aquí, estos minerales de acá. Lo mismo pasa con la jarosita, saponita y la nondronita, que son, al ser enriquecidos en hierro, van a tener un pico de absorción en 2230 y 2290. Entonces esos minerales van a tener un pico de absorción aquí, súper marcado. Lo mismo pasa con los minerales enriquecidos en magnesio, clorita, talco, epido, tanfibol, lesbiotita, flogopitas. Van a tener igual un pico de absorción súper marcado en 2300 a 2365 aquí. Entonces, lo mismo pasa con los carbonatos. Los carbonatos también tienen un pico de absorción súper marcado en esta zona. Y así, el agua, en cambio, los minerales hidratados van a tener un pico de absorción súper marcado acá. Y así cada uno, ¿no? Los enriquecidos o los que tienen presencia de hidróxilo en su composición química van a tener igual acá. Lo mismo acá, entonces así van a tener cada uno de estos minerales. O sea, si nosotros conocemos muy bien, vamos a saber, ¿no? A sacarle provecho a esta herramienta, como les menciono. Bueno, entonces lo mismo así como conocemos el principio, también es importante conocer qué herramienta es la más útil para eso. Entonces acá vemos el Terraspe Halo, que como les mencionaba es súper fácil de usar, tiene muchas ventajas. Acá no se logra ver por la calidad de la imagen, pero simplemente acá tiene la pantalla. Terraspe Halo es inalámbrico. Pesa menos comparado con Terraspec 4, que es el que sí tiene bastante, el que sí es más pesado y tiene el alambre, y el que tiene la computadora para observar la firma espectral. Acá, en cambio, Terraspec 4 tiene 2 columnas, donde acá vemos los minerales y acá vemos los escalares. Entonces, con los escalares se hacen la parte de vectorización, porque acá nosotros podemos ver si tiene los escalares del hidróxilo de aluminio, de magnesio, de hierro, y acá simplemente vemos los minerales, ¿no? Y los clasifica en función de unas estrellitas acá, que si tiene 3 estrellas, tiene más probabilidades de que el mineral que ustedes están analizando sea en verdad ese mineral, ¿no? Y siempre lo hace en función de la biblioteca que tiene halo incorporado o calibrado y el mineral que ustedes están acá analizando.
Y acá tenemos Terras P4. Terras P4, este no es inalámbrico. Y acá tenemos a Terras P4, se conecta a la cabeza del lector. Tenemos la placa de reflectancia porque cada cierta cantidad de medidas se hace una carga de reflectancia, por eso es la placa blanca de reflectancia. Lo mismo pasa con halo, también tiene una plaquita que se coloca acá. Y en cambio acá tiene la placa de reflectancia esta, que cada cierta cantidad de tomas se la tiene que llevar el cabeza lector acá. Y acá se ven las firmas espectrales, ¿no? Tiene un software especial para que nosotros podamos ver acá las firmas y que estén bien tomados los datos. Eso es lo bueno de Terras P4 porque se ve acá la calidad de firma espectral que estamos tomando. Si tiene ruido, si no tiene ruido, si está bien tomado, etcétera. Mientras que acá nosotros no podemos visualizar la firma espectral. Y bueno, acá están las formas del uso del Terraspec. Tenemos acá, por ejemplo, tenemos que lo podemos usar en gabinete o en oficina, en el Corsac o en la loguera, donde más se usa, en campo también, y en diferentes formas de usar, ¿no? Entonces, acá vemos igualmente que podemos identificar diferentes minerales con rasgos de absorción en la zona del venir, donde los más usados, donde los más utilizados para identificar son los óxidos. Entonces, por ejemplo, la hematita tiene ciertos picos o rasgos de absorción para ser usados y caracterizados en la zona del venir. Por ejemplo, estos 3 picos de absorción se los utiliza para caracterizar a la hematita. Lo mismo pasa con algunos minerales que tienen en cambio picos o rasgos de absorción en el SWIR. Y acá tenemos, por ejemplo, a la diquita, que tiene doble rasgo de absorción en esta región de los 1300 a 1400 y en 2170 a 2200, ¿no? Entonces, eso es lo que le caracteriza de la caolinita de la diquita. Bueno, porque igualmente la forma morfológica de sus picos de absorción aquí también es muy diferente y porque existen software que me permiten medir la distancia entre estos picos de absorción. Entonces, eso también me permite diferenciar una caulinita de una diquita. Y también existe una metodología para interpretar los espectros, sobre todo cuando estamos analizando ya en los software, para analizar estos espectros estas firmas espectrales. Entonces, mi recomendación es que siempre debemos fijarnos en esta región, que es la de mayor interés, desde los 2100 a los 2400, siempre fijar nuestra vista en esta parte, porque aquí aparecen los principales picos o rasgos de absorción. Acá vemos, por ejemplo, un stack de firmas espectrales, donde aparecen doble pico de absorción acá y luego solo se hace un pico de absorción, ¿no? Entonces vemos que hay varios minerales. Acá tenemos un determinado mineral y acá tenemos otro mineral. Entonces siempre aparecen los principales rasgos de absorción aquí, en este rango, desde los 2100 a 2400. Luego de eso nos pasamos a esta región, que esta es otra región de interés, desde los 1400 a los 1500 aproximadamente. Luego la tercera, que es la zona del hidróxilo. Aquí aparecen, en esta región 1, es más o menos la zona donde aparece aquellos minerales que son enriquecidos en aluminio, en hierro, magnesio, carbonatos, también enriquecidos en potasio, en sodio. Y acá, en cambio, aparecen los que son enriquecidos en hidróxilo y también algunos que son que tienen en su composición agua. Acá los que tienen en su composición agua, ¿no? Entonces esta región es la del agua en el espectro electromagnético, que va desde los 1850 hasta los 2000 aproximadamente, y finalmente en la región 4, que casi son pocos los minerales que tienen picos o rasgos de absorción aquí en la región 4. El más conocido es la lunita sí tiene un pico de absorción acá en la región 4, que más o menos va desde 1550 hasta 1850, ¿no? Entonces así es el orden para ir fijando nuestra vista e ir viendo los picos de absorción. Pero existen ya software que me permiten hacer este análisis. O sea, se hace tanto visual, o sea, se puede hacer manualmente o también ya se lo puede llevar a diferentes software, ¿no? Al uso de software. Entonces, el más conocido es el TSG8, el software se llama The Spectral Geologist. Acá tenemos otro que es el CIMIS Picture
y el SPECMIN, que es uno muy popular, creo, pero cada uno de estos tiene ventajas y limitaciones, ¿no? Entonces, igual, el más popular es de Spectral Geologist, TSG8, a pesar de que es popular y el más conocido y el más usado, igualmente tiene algunas limitaciones. Entonces, no es 100% confiable y mi recomendación siempre es usar algunos que me permitan corroborar algunas firmas espectrales que sí son algunas complicadas, que es la mezcla de minerales sobre todo, ¿no? Y bueno, luego viene la parte de sensores remotos o teledetección, que es el mismo principio, solo que cambian los sensores, la forma de adquisición, y lo que obtenemos son imágenes satelitales ópticas, que estas imágenes en cada uno de los píxeles vamos a tener firmas espectrales. Existen varias clases, existen las multiespectrales o hiperespectrales y se clasifican en función de sus bandas, pancromátricas, una sola banda, multiespectrales más de una banda, hiperespectrales más de 100 bandas. Entonces existen diferentes diferencias entre estas imágenes, tanto multiespectrales como hiperespectrales, puesto que las multiespectrales tienen menos cantidad de bandas que las hiperespectrales y generan, por ejemplo, firmas espectrales menos continuas, las multiespectrales, que las hiperespectrales, ¿no? Entonces acá vemos el ejemplo de una firma espectral más continua y acá una menos continua, ¿no? Y acá también existen otras diferencias. Las hiperespectrales, por ejemplo, las multiespectrales, por ejemplo, son más grandes, abarcan una área más grande, mientras que las hiperespectrales son más pequeñas. Acá vemos las hiperespectrales, la Hyperion, y acá vemos una EO. Entonces la EO es la de color medio pardo, y acá vemos un Hyperion más pequeña, mientras que una multiespectral es la Landsat. Entonces las multiespectrales siempre ocupan un área más grande. Pero en cambio, hablando de continuidad de firmas espectrales, las multiespectrales son menos continuas, las firmas, y las hiperespectrales son más continuas porque tienen más cantidades de bandas. Acá vemos dentro de las imágenes satelitales multiespectrales e hiperespectrales más usadas en exploración. Multiespectrales, por ejemplo, tenemos SPOT 5, acá con sus respectivas características. También tenemos Landsat 7, Landsat 8, Aster, que también son muy usadas y tienen más cantidades de bandas, 14, por ejemplo, Landsat 8 tiene 11, Landsat 7, 8 y las Spot 4. Spot más usadas para óxidos, multiespectrales Landsat 7 usadas también para óxidos, dependiendo obviamente de la resolución o la resolución espectral. Landsat 8 igualmente, también como las Aster, perdón, que ya se los usa un poco más para alteraciones hidrotermales, y pues las hiperespectrales también más usadas dependiendo su rango espectral, más para para determinación de óxidos, ¿no? Pero miren la diferencia, el número de bandas, en cambio tiene 242 bandas, ¿no? Más resolución. Entonces, ¿cuál es el análisis y procesamiento de estas imágenes satelitales? Pues se divide por lo general siempre en un preprocesamiento y un procesamiento. Entonces, acá vemos que el preprocesamiento se divide a la vez en diferentes etapas: en creación de layer stacking, aplicación de correcciones, tanto geométricas, radiométricas y atmosféricas, y creación de filtros, es decir, que voy a separar mi vegetación, las nubes, la nieve, las sombras, para luego yo elaborar máscaras, y así yo preparo mi imagen para luego aplicar diferentes técnicas espectrales en la imagen. Es decir, yo puedo aplicar matemática de bandas, es decir, ratios, índices espectrales, para determinar, yo qué sé, zonas de alteración hidrotermal, o métodos de mejoramiento y componentes principales, PCA y RGBs, para igualmente determinar ¿no? Zonas de alteración hidrotermal, o si quiero hacer una discriminación litológica, también funcionan para eso. Métodos basados en clasificaciones supervisadas SAM, igualmente. También, estos son métodos de clasificaciones, como menciona acá, supervisadas, y también existen las no supervisadas, y métodos de desmezclas espectrales, la Linear Spectral Unmixing, igualmente con diferentes metodologías, mejor dicho, con diferente enfoque de estudio. Y acá vemos solo screens de cómo se hace, por ejemplo, la creación de layer stacking, que simplemente es apilar en un solo archivo todas las bandas espectrales que vienen por separado ya de la imagen que yo obtengo, ¿no? Que yo adquiero desde los servicios portales que dan estas imágenes,
me dan por separado las bandas, pero yo apilo en un solo archivo, eso se lo conoce como layer stacking. Luego de eso yo aplico correcciones tanto radiométricas y atmosféricas para pasar de niveles digitales, que es lo que yo obtengo como primera instancia mi imagen. Esos son los valores que tiene mi imagen. Luego paso a radianza, es decir, a radianza espectral, es decir, hago la primera corrección, que es la radiométrica, y luego paso a reflectancia relativa, que es la corrección atmosférica, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que obtengo con la corrección atmosférica? Es la obtención ya de firmas espectrales, que este es el resultado de aquí. Entonces yo voy picando en cada uno de estos píxeles y voy obteniendo estas firmas espectrales. Y eso con el objetivo de luego aplicar métodos de clasificación supervisada, ¿no? Por ejemplo, la SAM. Después de eso, la aplicación de índices espectrales para determinar vegetación, nieve y agua, dependiendo de cada zona de estudio, van a ir cambiando los índices espectrales, tanto vegetación, nieve y agua. Entonces, lo primero que se hace es, por ejemplo, hacer un RGB para identificar dónde hay vegetación. Por ejemplo, en este caso, la vegetación se marca en color rojo. Luego lo que hago es aplicar el NDVI, que es el índice de vegetación diferencial normalizado. Aquellos píxeles que son los más claros, por ejemplo, acá ven unos bien claros, son los que responden al índice. Luego se mapean esos píxeles, estos claros de aquí, se los mapea, por ejemplo, yo aquí mapeé en color verde, y luego los extraigo de esta imagen, ¿no? Entonces, cuando yo extraigo ya estos píxeles de aquí, yo ya me quedo sin esos píxeles y yo puedo hacer ya la aplicación de las técnicas, porque si no extraigo los de vegetación, sobre todo, estos píxeles de vegetación se suelen confundir con los minerales de alteración hidrotermal, ¿no? Entonces genera falsas anomalías espectrales. Y luego de eso sí ya entro a la parte del procesamiento de imágenes satelitales para determinar ya diferentes objetivos de estudio. Por ejemplo, alteraciones hidrotermales a través de matemática de bandas, por ejemplo, ratio de bandas, que simplemente es dividir una banda para otra. Y determino alteración, por ejemplo, argílica fílica, argílica avanzada, propilítica, óxidos e hidróxidos de hierro, aplicando estos cocientes de acá. Simplemente división de la banda 4 para la 6, 4 para la 5, 5 para la 8, 2 para la 1. Igualmente aplico otra técnica que se la conoce como índices de identificación litológica, donde ya no solo es división de bandas, sino que, como ven acá, división y multiplicación de bandas. Multiplico la banda 4 para la 7 y divido para la banda 6 por la banda 6. Todo con un principio, que eso ya es un poco más adentrarnos en el tema, ¿no? Entonces lo mismo ven para cada uno de estos índices, y cada uno me permite determinar moscovitillita mormollonita, otro me permite identificar solo pirofilita, otro solo calcita, otro solo alunita. Luego entramos a los métodos de mejoramiento, que es las técnicas de RGB, igualmente, que me permiten hacer un mapeo de arcillas. Cada uno de estos RGB me permiten determinar arcillas con una tonalidad. Por ejemplo, el RGB 461, tonalidad morada, me marcan zonas de arcilla. El RGB 531, tonalidad verde. Y finalmente tenemos las técnicas de mapeo espectral SAM, que son métodos de clasificación supervisada, que simplemente lo que consiste es en que yo ingreso al software una firma espectral del mineral que yo voy a hacer el análisis, por ejemplo, la lunita. Esa es la firma espectral de la lunita, yo la ingreso en el sistema y luego el sistema lo que hace es mapear todos los píxeles de mi imagen, y lo que empieza a hacer es una comparación, una correlación entre la imagen, entre la firma espectral que yo estoy ingresando con la firma espectral de todos los píxeles que yo tengo. Y no sé si se observa en la imagen, pero luego el resultado es que me dice qué píxeles tienen esta firma espectral. Entonces, cada píxel de estos, por ejemplo, aquí hay una acumulación, entonces aquí me dice todos estos píxeles de aquí, tú tienes esta firma espectral que estás ingresando. Aquí tú tienes a lunita. Entonces me hace el resultado es una imagen de clasificación entre los píxeles que están clasificados como alunita, que son todos estos acumulados aquí, y los que no están siendo clasificados. Por eso es un método de clasificación supervisado, ¿no? Entonces ese es un método de clasificación supervisado. Y finalmente tenemos los métodos de desmezclas espectrales, el linear spectral analysis, que hace lo contrario a este método de aquí, que en cambio yo tengo la imagen y, por ejemplo, con Aster Thermal, lo que hace es sacar los members o las firmas espectrales más abundantes en la zona.
Ya no ingreso yo mi firma espectral, sino lo que hace el software es que me dice cuál mineral yo tengo en abundancia en la zona de estudio y me saca que en Member tengo más en abundancia en mi zona de estudio, ¿no? A nivel de píxel, hace un análisis a nivel de píxel. Y finalmente existen varios casos de estudio con Aster que se han hecho. Por ejemplo, acá tenemos los autores, acá tenemos las técnicas espectrales que se han aplicado y los lugares. Entonces vamos a ver uno, por ejemplo, Crostal y algunos autores en 2003 aplicaron técnicas de PCA o de componentes principales para identificar minerales de alteración hidrotermal a depósitos de metales de cobre, plomo, zinc y estaño en Argentina, por ejemplo, en los Menucos, Patagonia, Argentina, y funcionó. Igual así otros, Velosky identificó zonas de alteración propilítica y zonas de Gozan asociados a BMS usando estos ratios 4.2, 4.5 y 5.6 al sureste de Arabia Saudita, ¿no? Y así sucesivamente. Acá vemos otro caso de estudio, Galbao, que usa la técnica de mapeo espectral SAM para la discriminación espectral de minerales de alteración en ambientes tropicales. Y acá vemos que es en el centro de Brasil. Entonces, así hay diferentes casos de estudios con técnicas espectrales que acabamos de ver que efectivamente funcionan, ¿no? Entonces, esto como de literatura para que quede. Pues eso ha sido, así que muchas gracias.